Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Martes celebraremos San José y el domingo más cercano a San José celebramos en las parroquias el día del seminario. De hecho, hoy la colecta es para el seminario, hablaremos algo también del seminario. Y esta tarde uno de los que fue seminaristas nuestros, que entró por esta parroquia y ahora se ordena ya de diácono, se ordenará esta tarde a las 5 de la tarde en la Sagrada Familia, como dijimos ya el último día. Y por eso el día del seminario también para los curas es importantísimo. Y para los cristianos representa la continuidad de la fe por medio de los pastores necesarios. La Iglesia no son los pastores, pero sí los pastores son necesarios en la Iglesia. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Eufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden responder: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor,
El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, el Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos y queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi amado, escuchadlo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y la de las 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone hoy este Evangelio, que es la transfiguración del Señor. Jesús muchas veces coge solo a algunos personajes. Muchas veces en el Evangelio coge solo a los apóstoles, porque los apóstoles en ese momento son lo que hoy llamamos los seminaristas, está preparándolos para lo que será el sacerdocio. Y hoy de entre estos coge a 3. 3, ¿por qué? Pues porque Él quiere, y a esos 3 porque Él quiere. No porque fuesen mejores ni peores, sino los que Él quiere. Pedro, Juan y Santiago. Y dice que los sube a lo alto del monte para orar. No sabemos qué monte es, aunque le llamamos el Tabor normalmente, pero no hay certeza de que sea ese monte u otro. Y dice que mientras estaba orando, Jesús empieza a resplandecer, su rostro cambia, sus vestidos brillan inmensamente, se le aparecen estos 2 personajes
Moisés y Elías, que representan todo el Antiguo Testamento, y que nos viene aquí a decir que todo aquello profetizado por la ley y los profetas era sobre Jesús. Y de eso hablan, de lo que decían las profecías y sobre todo de lo que las profecías decían sobre lo que iba a pasar en Jerusalén. Y es que estamos ya cerca de la pasión del Señor, su pasión, muerte y resurrección. Y eso ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y así van hablando de todo eso. Y dice que están los apóstoles, se enteran poco, están como adormilados, tienen mucho sueño, hasta que se despabilan un poco y Pedro, que no sabe qué decir, dice aquello de: hagamos 3 tiendas, qué bien se está aquí. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Dice el Evangelio, no sabía qué se decía. Y en ese momento se empiezan a alejar Moisés y Elías, baja una nube, los cubre. En el Antiguo Testamento la nube es la presencia de Dios Padre. Y se oye la voz del Padre: este es mi Hijo, escuchadle. En realidad, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios en plenitud es Cristo, no hay otro. Cuando decimos somos hijos de Dios, sí, pero el Hijo, Cristo, lo es de verdad. Nosotros somos por adopción, por la gracia, pero no por derecho. Jesucristo lo es de siempre, es la segunda persona de la Trinidad. El que por la gracia se hace hermano de Cristo, se hace hijo de Dios. Y eso viene de la gracia, y hay que vivir en gracia de Dios para que eso tenga efecto en nosotros y seamos de verdad hijos de Dios. De hecho, algunos así dicen: ¿quieres salvarte? Para salvarte necesitas una cosa: que Dios Padre vea en ti el rostro de su Hijo, para que vea para que pueda ver Él en nosotros que somos hijos de Dios. Y eso quiere decir vivir la gracia de Dios, y así somos hijos en el Hijo. ¿Y qué es lo que el Padre dice? Las pocas palabras del Padre: este es mi Hijo, y escuchadle. Pero escuchadle en castellano pierde valor. Es aquello de, no es simplemente estar atentos, es hacer caso. Es lo mismo que dirá la Virgen María en las bodas de Caná, cuando dice a los sirvientes sobre Jesús: haced lo que Él os diga. Esto es lo que viene a decir el Padre. Y la idea es muy clara. Dios nos habla por Jesucristo, el Padre nos habla por el Hijo. Así que Dios Padre ya no tiene nada que decirnos. Cristo es la palabra del Padre. Él es la palabra de Dios. ¿Queremos escuchar a Dios? Hemos de oír al Hijo, a Jesucristo. Hemos de escucharle, hacerle caso, seguirle, ser fieles suyos, como hicieron los apóstoles, y vivir de tal modo que recibamos el Espíritu Santo como recibieron ellos en Pentecostés, para vivir realmente como hijos de Dios. Si no escuchamos a Cristo, no habrá nada que podamos hacer. Es un poco aquello que decía hoy el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Y quién es el Señor? Es Cristo, luz de los pueblos, salvación de cada uno de nosotros. Sin su palabra, si no nos confiamos a Él, si no le escuchamos, si no le hacemos caso, de nada servirá el ser cristiano, ya que el cristiano es el que sigue a Cristo. ¿Y cómo seguir a Cristo si no se le conoce, se le ama, se le hace caso? Es lo que nos pide el Evangelio de hoy en este proceso de conversión que nos ha de llevar hasta la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero me alargo ya demasiado. Recordemos que hoy celebramos el día del seminario y como tal pues dejaremos que el seminarista, ya que tenemos 2 seminaristas, pues uno de los 2, el Xavi, que hoy está con nosotros en esta misa, pues haga un testimonio. Yo siempre digo pequeño testimonio, pero puede hacerlo tan grande como quiera, que para eso tiene la libertad de los hijos de Dios.
Bueno, como ha dicho el Museo, ¿no? Hoy estamos celebrando el Día del Seminario y es un día que puede venirnos muy bien un poco para tomar conciencia del papel que tiene el sacerdote en la vida de los cristianos, ¿no? He empezado la misa diciendo que era algo necesario, y es que si no hubiese sacerdotes perderíamos todos los sacramentos, ¿no? Y todo lo que he comentado en la homilía, ¿no?, de que somos hijos de Dios, todo ese ser hijos de Dios es gracias a los sacramentos que nos van uniendo a Él, ¿no? Entonces, un poco ir tomando conciencia de el papel que tienen los sacerdotes en nuestra vida como cristianos, ¿no? Y rezar en primer lugar por los sacerdotes, ¿no?, para que sean santos y que con su santidad pues nos ayuden a todos los demás pues a crecer en esa unión con Jesucristo. Y después también rezar por las vocaciones, ¿no? Porque, bueno, al haber quizá menos cristianos, pues también como consecuencia hay menos vocaciones, bueno, o hay menos gente que escuche esa llamada de Dios, ¿no? Luego hay menos seminaristas, luego hay menos sacerdotes, ¿no? Entonces esa segunda cosa de rezar tanto por los sacerdotes como por las vocaciones a la vida consagrada. Y en esto, no solo el hecho de rezar, sino también el hecho de intentar pues ayudar cada uno en las medidas con las posibilidades que tenga, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues la colecta, por ejemplo, es para el seminario, que está muy bien, ¿no? Pero no solo eso, sino también un poco pasarlo a un terreno más personal, porque es fácil dar el dinero y después ya desentenderse, sino pues un poco fomentar ese ambiente donde pueda haber una vocación sacerdotal, que no significa atosigar a la gente o nada, sino básicamente ser cada vez más cristianos, ¿no? Fomentar pues la fe de los hijos o de los nietos o de la gente que tenemos alrededor, ¿no? Si no hay un ambiente de oración, si no hay una piedad en casa, por más que Dios pueda gritar o lo que sea, no habrá nadie que esté escuchando. Entonces, ya sobre todo estas cositas, ¿no? Hoy que es el día del seminario, pues caer en la cuenta de lo importante que es el sacerdocio para la vida de todo cristiano, que si no tuviésemos los sacramentos, esa unión con Cristo, que al final es la que nos lleva al cielo, se volvería una cosa imposible. Y después, por eso, rezar por los sacerdotes, por los seminaristas, para que en estos años que hay de formación y estos años de formación y de discernimiento, pues que vayan santificándose para que sean unos buenos sacerdotes, si es lo que Dios quiere. Y después también ayudar cada uno, no solo con la oración, sino también con las acciones en todo lo que sea posible, ya sea colaboración, pues como es el caso de hoy, ¿no?, a través de la colecta por el seminario, y también en el ambiente más cercano, fomentando ese clima de oración, ¿no?, hacer que los cristianos sean cristianos en primer lugar, para que así Dios pueda llamar a cada uno a lo que él desee, ¿no?, ya sea sacerdocio o sea cualquier otra vocación. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, que es nuestra luz y salvación. Por la Iglesia, para que al anunciar la salvación que nos ha dado Jesucristo, no olvide la realidad que vive nuestro mundo y así contribuya a la liberación de todos los hombres. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que se preparan para recibir en la Pascua que se acerca los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la primera comunión,
para que su camino catequético les haga descubrir la alegría de la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres de nuestro mundo, por los que sufren más, para que vean aliviado su dolor con nuestra solidaridad y encuentren un día la gloria de Jesucristo que les ama. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que hemos venido a celebrar la muerte y la resurrección del Señor, para que esta Eucaristía ayude a nuestra conversión para seguir más de verdad a Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, para que con la providencia de Dios y la generosidad de nuestros feligreses podamos seguir por muchos años la misión evangelizadora y de apostolado de nuestra parroquia. Roguemos al Señor. Te rogamos. Y escucha, Señor, las súplicas de tus hijos que buscan tu rostro y esperan gozar de tu dicha en el país de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar la muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carmen Herrequia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar de estos momentos, de estos gloriosos misterios, nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Recordemos algunos avisos. Hoy, 5 de la tarde, la ordenación diaconal del que fue seminarista de esta parroquia, Tony Vidal.
Se necesita invitación, es a las 5 de la tarde en la Sagrada Familia, pero tenemos alguna invitación todavía. Si alguien quiere participar y no tiene la invitación, puede pedírnoslo en la sacristía. Mañana por la tarde, a las 5 o 5 y media, no me acuerdo, está en la cartelera, grupo de oración y amistad para quien quiera participar. Martes, 8 y media, catequesis de adultos. Miércoles, 8 y media, el club de lectura, encontráis el tema y todo en las carteleras también. Jueves, a las 8 y media, habrá la preparación y estudio de las lecturas del domingo. Viernes, recordemos que siempre, aparte de la abstinencia de la carne, lo que hay también es el Vía Crucis, a las 9:25 de la mañana y a las 7:25 de la tarde, justo antes de la misa de 10, y misa 10 de la mañana y 8 de la tarde. Hacemos la bendición propia de la Cuaresma. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor. Haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito, que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buen domingo a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.